Buenos días, sean bienvenidos todos a su reunión dominical. Hoy 26 de julio del 2020, es un honor para mí estar acá, darles la bienvenida. Esperamos que este mensaje sea de mucho gozo, de mucho aprendizaje, crecimiento, que lo pongamos en práctica, que sea Dios hablando a través del pastor y que podamos guardar su palabra en nuestros corazones. Bienvenidos, hasta pronto. Los cielos cantan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus horas. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus horas. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, un portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo
Buenos días, hermanos, gracias por estar escuchando por este medio. En este momento les comparto un poco de la palabra de nuestro Señor, que es Colosenses 3, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sepa agradecidos. Vamos a orar y vamos a agradecer este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad y los medios de poder estar escuchando la palabra del Señor, Señor. Y te doy gracias, Señor, por poder tener la oportunidad en este momento de poder haber compartido un poco de tu palabra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, y vamos a escuchar la palabra de nuestro pastor, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada una de las personas que a nosotros nos ven por este medio, y que seas tú que guíes sus corazones y les des la fe y la esperanza que ellos necesitan. Te damos las gracias por todo, Señor. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor de que puedan acompañarnos, y es de gran gozo poder compartir con ustedes. Les invito a que podamos orar en este tiempo y pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, pedirle al Señor también que me ayude a poder compartir su palabra y que nos edifique. Oremos.
Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque podemos compartir tu palabra y te pido que me ayudes, Señor, a compartirla de la mejor manera y que pueda transformar nuestras vidas, Señor, tu palabra, que pueda cambiarnos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Y espero que donde te encuentres bien. Espero que te estés cuidando en este tiempo que estamos de pandemia. Puedas estar tomando las medidas necesarias y que estés también orando, pidiéndole al Señor protección. Estamos en la carta de Tito. Vamos a comenzar la carta de Tito y vamos a poner un poco de contexto sobre la carta de Tito. Vamos a ver que el escritor es Pablo y el destinatario es a Tito. Esta carta fue escrita probablemente en el año 63 después de Cristo, mientras Pablo estaba en Éfeso. Y esta carta tiene 3 propósitos. Una es recordarle a Tito, poner en orden las iglesias en la isla de Creta, alentar para que se enseñen la sana doctrina, las doctrinas de la fe, y de esta manera hacer frente a los falsos maestros y alentar a Tito en su ministerio. Ahora, sabemos que para poner en orden las iglesias se debe comenzar por el liderazgo, y el título que le puse a este mensaje es un buen líder. Ahora, las iglesias de hoy carecen de buenos líderes. Vemos que las iglesias, los líderes ya no se ven a sí mismos como servidores, sino como príncipes, como hijos del rey, y que no deben servir, sino que deben ser servidos. Vemos que hay más desorden cada día en las iglesias porque vemos que no hay un compromiso de parte de los líderes con la misión de Dios, con la obra de Dios. Vemos que no quieren evangelizar, edificar y animar a otros. También vemos que hay mucho que no se está predicando acerca de la salvación, sino que se predica más acerca de las finanzas, de la prosperidad y de la superación personal. No hay la predicación de la salvación, del mensaje de Jesucristo. Y vemos que no se está cuidando de las personas, no se están formando líderes, buenos líderes, sino malos líderes, porque hay mala enseñanza. Entonces, aunque parezca un panorama muy feo, aunque parezca un panorama bien difícil, es necesario que nosotros como iglesia pongamos orden en nuestra iglesia, seamos esos buenos líderes que Dios desea. Y hoy vamos a aprender acerca de Pablo, vamos a aprender acerca de cómo ser esos buenos líderes, ver el ejemplo de Pablo y aplicarlo a nuestras vidas, cómo Pablo fue ese buen líder. Y vamos a leer Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a aprender 4 cosas acerca de ser un buen líder. Un buen líder primeramente es un servidor. Un buen líder está comprometido con la misión de Dios. Un buen líder es obediente al mandato de la predicación, y un buen líder forma a otros líderes y cuida de ellos. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 1, cuando dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se considera Pablo a sí mismo?
se considera un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo siervo? Como ustedes saben, Pablo era una persona preparada. Pablo había sido un líder judío, había tenido la mejor educación en su tiempo y era un ciudadano romano, algo que era de mucho privilegio para las personas que tenían esta ciudadanía. Y Pablo, pues, era alguien pues muy ilustrado. Es decir que si lo ponemos en nuestro tiempo, es como decir alguien que haya estudiado en Harvard, alguien que es extranjero y alguien que ha ocupado puestos muy importantes en la sociedad. Así vemos a Pablo como alguien bien importante, y Pablo pudo haberse presentado como ese líder judío, como un doctor de la ley, como un experto en la filosofía griega. Pudo haberse jactado de su llamamiento que le hizo el Señor, un llamamiento especial. Pudo haberse jactado de tener el don de milagros que Dios le había concedido Dios lo había utilizado a él para hacer milagros de sanación. Pudo haberse identificado como esa persona importante, pero Pablo se identifica a sí mismo como el siervo de Dios, y es una actitud humilde, una actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo de venir a este mundo y ser un siervo. De hecho, cuando dice Pablo siervo de Dios, la palabra siervo es doulos y se refiere a la condición más baja de servidumbre. Cuando se refiere al siervo, Pablo está diciendo yo soy un esclavo, se está refiriendo a un esclavo. Propiamente dicho, es alguien que le pertenece a otra persona y que no tiene ningún derecho a poseer algo como suyo. Y lo que estaba diciendo Pablo en esta carta se refiere que Pablo está diciendo yo soy el siervo de Dios, yo soy el esclavo de Dios, aquel que por voluntad propia ha entregado todos sus derechos a Dios, todos sus derechos los ha rendido a Dios. Y así se presenta Pablo en servidumbre completa a Dios. Solo en esta carta Pablo se refiere a sí mismo como el siervo de Dios. En todas las demás se refiere como el siervo de Cristo. Y Pablo se presentó como el siervo de Dios, haciendo referencia a los siervos del Antiguo Testamento, como lo fue Moisés. Se presenta a sí mismo porque en esta isla, en la isla de Creta, en las iglesias habían judíos, falsos maestros que buscaban poner que los nuevos creyentes vivieran bajo la ley y no bajo la gracia, bajo todas las ordenanzas de la ley. Y Pablo se presenta a sí mismo como el siervo de Dios, así como se presentó, así como lo era Moisés, el siervo de Dios. Y esto es para mostrar la autoridad que tenía Pablo como un siervo de Dios, como alguien que venía de parte del Dios del Antiguo Testamento y que es pues nuestro Dios Padre. Entonces, también los creyentes podemos decir que somos siervos de Dios, porque en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ahora, eso es en cuanto al servicio. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo al llamarse apóstol? La palabra apóstol tiene que ver significa un mensajero, un enviado a una misión, alguien que tiene órdenes que debía cumplir. Y Pablo, de hecho, había sido encomendado por parte de Jesucristo. Jesucristo se le había aparecido y Jesucristo le había encomendado pues
la misión de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, de manera muy especial, Pablo recibió este llamado. Y en 1 Corintios 15, 8 al 9 dice: por último, dice, como a un abortivo se me apareció a mí, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que Pablo está diciendo, él es el último de los apóstoles. Si nos preguntamos en la actualidad si hay apóstoles, Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles. Y Pablo recibió el llamado directamente de Jesucristo. ¿Pueden las personas, los que se llaman apóstoles en la actualidad, decir que han sido llamados directamente por Jesucristo? Pues no lo creo, ¿verdad? Ahora, el hecho de Pablo llamarse un apóstol, lo que está diciendo Pablo es que él estaba sirviendo también como apóstol. Él estaba él era un servidor de Jesucristo. Él estaba sirviendo como un apóstol, sirviendo con una misión que le había sido encomendada. No era un título para jactarse, sino más bien un título sino un llamado que había sido recibido del Señor Jesucristo. Entonces, vemos como Él es un servidor. Ese título es más que un título, es algo propiamente que Él estaba sirviendo. Y miramos en Mateo 20, 26, dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. No es así, no es que Pablo se estaba jactando de su título como apóstol, sino él está diciendo: yo soy un servidor. Entonces, ¿qué aprendemos de Pablo? Aprendemos que un buen líder es principalmente un servidor. Un buen líder sirve a sus hermanos. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo para ser ese siervo? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Estás siendo un buen líder que está sirviendo en su iglesia? ¿Estás sirviendo a los hermanos? ¿Estás sirviendo a los que necesitan a Cristo Jesús? Ahora, lo segundo que podemos ver es que un buen líder es alguien comprometido con la misión de Dios. Y como Pablo estaba comprometido con la misión de Dios, Pablo había sido llamado a ser un apóstol de Jesucristo, un apóstol, alguien que había sido encomendado con una misión. Y esta misión la podemos ver también en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes del principio de los siglos. Como les decía, Pablo era un apóstol. Pero un apóstol, ¿para quién? Para los escogidos de Dios. Para llevar a los escogidos de Dios a la fe. Aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que llegasen a creer. Pablo llevaba el evangelio de la salvación. Entonces vemos que Pablo estaba comprometido con la misión, que era evangelizar primeramente. Pablo estaba comprometido con la edificación. Es lo segundo que vemos. Dice: en la esperanza de la vida eterna, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento, cuando habla de conocimiento de la verdad, pero cuando habla de conocimiento, habla de conocimiento correcto. Ese conocimiento que es correcto acerca de la verdad. ¿Y de cuál verdad está hablando? Está hablando la verdad del evangelio, conocimiento de la verdad del evangelio. Y cuando las personas llegan a conocer la verdad del evangelio, creen, eso produce en ellos también que se aparten del pecado, que vivan una vida piadosa, que vivan una vida en santificación. Y Pablo
cumplía tenía el compromiso de evangelizar, pero también tenía el compromiso de edificar, llevando todo el consejo de la palabra de Dios, llevando todo el consejo, toda la palabra de Dios a aquellos que habían creído, y para que ellos vivieran en santidad. Al conocer nosotros la palabra de Dios, al conocer su voluntad, nos apartamos del pecado. El Espíritu Santo nos ayuda para que vivamos en santidad, para que vivamos para el Señor. Y cuando dice aquí el conocimiento de la verdad, que es según la piedad habla acerca de una vida devota a Dios, una vida en santidad. Entonces Pablo estaba comprometido también con la edificación de la iglesia, la edificación por medio de dar la palabra de Dios a aquellos aquellos nuevos creyentes, aquellos que habían conocido la verdad del Evangelio, y que al conocer la verdad del Evangelio, al conocer más y más, al conocer la palabra de Dios, entonces eso iba a producir en ellos santidad. Pablo era un siervo comprometido con la evangelización, con la misión de Dios, con la evangelización, con la edificación y lo tercero es con el ánimo de los nuevos creyentes, con el ánimo, porque dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes del principio de los siglos. Animar a los nuevos creyentes. La esperanza de la vida eterna nos anima para que vivamos una vida en santidad, para que podamos soportar las aflicciones de este mundo, para que nos apartemos de todo pecado, para ser consolados. Solo la esperanza de la vida eterna logra eso. Y Pablo estaba comprometido no solo a evangelizar a los escogidos de Dios, no solo a edificar a aquellos nuevos creyentes para que vivieran en santidad, sino también para animarles en base a la esperanza de la vida eterna, esa vida eterna que produce en nosotros, esa esperanza que produce en nosotros, que por nosotros podamos vivir en medio de las aflicciones de este mundo. Pablo estaba comprometido a animar, a llevar consuelo por medio de la palabra de Dios. Dice ¿qué aprendemos entonces? Aprendemos que un buen líder es alguien comprometido con la edificación, comprometido con la misión, de Dios, comprometido con evangelizar, comprometido con edificar, comprometido con animar a los nuevos creyentes. Y lo tercero que aprendemos, un líder es obediente al mandato de la predicación. En el versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿qué se le encomendó a Pablo? Dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. A Pablo se le encomendó la predicación del Evangelio, la predicación a los gentiles, se le encomendó la predicación. Y la pregunta es, ¿fue Pablo desobediente a este mandato? En ningún momento. Pablo fue alguien que mostró cumplir obedientemente este mandato. En 1 Corintios 9, 16 al 17 dice, de ninguna manera, 1 Corintios 9, 16, 17 dice,
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo no fue alguien que buscó quejarse o buscó poner una excusa para no compartir el Evangelio. No, al contrario, Pablo predicó a tiempo y fuera de tiempo. Pablo predicó cuando estaba en tiempo de abundancia y en tiempo de necesidad. Pablo predicó cuando las cosas estaban bien y cuando las cosas estaban mal. Pablo fue alguien que cumplió con el mandato que se le había encomendado. Pablo fue un líder obediente, y lo que aprendemos de Pablo es hacer esos líderes obedientes al mandato de la predicación, a la predicación de Jesucristo. Jesucristo nos dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, se nos ha dado ese mandato. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con ese mandato de ir y predicar el Evangelio? ¿Estás cumpliendo ese mandato o estás siendo desobediente? Y lo cuarto que aprendemos es que un buen líder forma a otros líderes y cuida de ellos. Dice versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo. Cuando está diciendo verdadero hijo, Pablo está diciendo, Pablo fue quien instruyó a Tito, quien compartió el Evangelio con Tito, y que también le discipuló, y que también le formó como líder. Un verdadero hijo, está diciendo Pablo, en la común fe, una fe común que tenían todos los creyentes. Y le está diciendo también a Tito, gracia, misericordia y paz. Pablo le está deseando la gracia de Dios, la gracia que es el favor inmerecido, la misericordia que tiene que ver con no darnos el castigo que merecemos, y la paz que viene cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados y le recibimos. Ahora nosotros tenemos paz con Dios, paz por medio de Jesucristo. Antes no teníamos paz, éramos enemigos de Dios. Pablo le está deseando todo esto, y Pablo escribió a Tito para alentarle a Tito, para instruirle, para cuidar de él, para alentarle, para animarle también a poder hablar la sana doctrina, la enseñanza de la fe, y para poder hacer frente a los falsos maestros. Pablo está cuidando de su discípulo. Pablo está cuidando del discípulo que formó. Entonces, lo que aprendemos de Pablo es que un buen líder forma a otros líderes y cuida de ellos, los alienta, los aconseja, como lo hizo Pablo con Tito. Para terminar, necesitamos líderes que se miren a sí mismos como siervos, como servidores de Dios, líderes que estén comprometidos con la misión, evangelizar, edificar y animar a los nuevos creyentes, líderes que cumplan el mandato de la predicación del Evangelio, líderes también que cuiden, que formen a otros líderes y que cuiden de ellos. Necesitamos poner en orden la iglesia y debemos comenzar por el liderazgo, los que están sirviendo como líderes. Necesitamos todos aquellos líderes que aprendamos a ser buenos líderes como lo fue Pablo, y te animo a poder ser ese buen líder. ¿Qué necesitas cambiar ahora? ¿Qué necesitas aprender de Pablo para poder ser ese buen líder? Te invito a que puedas aprender de él
Y les animo, hermanos, para poder poner en orden nuestra iglesia, para que muchas personas lleguen a conocer a Cristo. Pero primero debemos poner en orden nuestra iglesia. Te animo, oremos. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos a ser esos buenos líderes. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Transforma nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que hemos tenido este tiempo de estudio de la palabra del Señor. También tenemos algunos anuncios. Queremos compartir con ustedes y recordarles que las actividades entre semana estamos tratando de tener los horarios normales. A las damas les invitamos a que se conecten los martes a las 7 de la noche por medio de Zoom. Los grupos casa los jueves en la noche, también a las 7 por medio de Zoom, y el grupo de hombres los viernes en la noche también por medio de Zoom. A los caballeros también les invitamos a un tiempo de oración todo de lunes a sábado a las 5 de la mañana. Si alguien quiere participar, solo se comunica con Ariel o conmigo, y de esta manera le vamos a hacer llegar el enlace para que se pueda unir a estas reuniones. También, hermanos, les recuerdo que el próximo domingo es el primer domingo del mes. Por tanto, vamos a tener nuestra Santa Cena, así que pueden irse preparando desde ya para que compartamos juntos de ese memorial a nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, les recuerdo que si alguien necesita el número de cuenta para poder hacer su ofrenda, nos lo puede hacer saber, o si necesita apoyo para que pasemos por su negocio o su casa, también estamos para servirle, ¿verdad? Ariel o yo podríamos pasar. Y recordarles que es un compromiso con el Señor, no es por imposición, sino como una muestra del amor que tenemos por nuestro Dios.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana de mucho gozo.